Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles una vez más. Les voy a invitar que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios y vayamos a nuestra clase de esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta noche, este día que tú nos has concedido. Hemos podido realizar nuestras responsabilidades, nuestras labores, en la responsabilidad en el trabajo, en los estudios, en distintos ámbitos. Te damos gracias porque en esta hora podemos estar una vez más conectados para seguir aprendiendo de la oración. Y te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, rogándote que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos ponerlo en práctica. Danos la sabiduría para eso, Dios eterno, y así poder seguir madurando, creciendo espiritualmente para poder llevar mucho fruto y a través de eso también glorificar tu nombre en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos, Señor. El trabajo del día nos ha agotado, pero estamos dispuestos, Señor, a presentarnos ante ti y ser enseñados por tu palabra. Así que el cansancio no sea un estorbo, una razón para no poder aprender, que tú anímanos, danos la fuerza necesaria para poder completar de buena manera la clase del día de hoy. Te agradecemos, Padre Santo, por todo el favor concedido a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy día con nuestra sesión número 12 ya de esta serie, la oración hablando personalmente con Dios. Y a modo de introducción, quiero que vayamos al libro de Crónicas. Vamos a volver un poquitito al Antiguo Testamento, pero no al libro de los Salmos, sino que al libro de Crónicas. Y en este pasaje que vamos a leer a modo de introducción, eh, quiero resaltar algo que creo que es muy necesario siempre tener en cuenta en relación a la oración. Y es esta relación que tiene con lo que vamos aprendiendo de la palabra. Miren lo que dice aquí el profeta. Dice, porque tú, Dios mío, has revelado, quiero que pongan atención en esa palabra, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. Quiero que fijemos nuestros ojos en estas palabras que yo he resaltado, que obviamente un resaltado que no está en las escrituras, que lo he hecho yo, para resaltar el tema introductorio de esta noche, y que tiene que ver en una aplicación personal hacia nosotros, porque obviamente no podemos aplicar de una manera directa este pasaje. Aquí Dios le está, o el profeta le está dando una respuesta a Dios por una revelación. Hoy día no vamos a nosotros a tener una revelación especial. La revelación de Dios la tenemos a través de su palabra, a través de los escritos que conforman la Biblia. Y Dios se nos revela a través de estos escritos que Él ha dejado, de las cartas, los libros, los evangelios, etcétera. Y ya nos ha revelado su propósito, nos ha revelado su naturaleza, quién es Él, cuáles son sus formas de actuar, etcétera, etcétera. Nos ha revelado mucha información. El siervo, aquí en Crónica, dice en resultado o como respuesta a eso que le ha revelado de manera particular, el resultado o el por tanto es que ha encontrado ánimo para orar delante de ti, dice el profeta. Nosotros hoy día, hermano, estamos mm, día tras día, de manera particular, hablando de iglesia, los días lunes, los días miércoles, el día domingo, 3 actividades importantes en la semana, donde abrimos las escrituras, donde aprendemos, estamos conociendo a Dios el día lunes a través del discipulado, estamos aprendiendo de la oración el día miércoles, estamos estudiando la carta a los tesalonicenses el día domingo. Y estamos recibiendo el conocimiento que Dios ha dejado revelado a través de su palabra. La pregunta entonces es, ¿estás tú teniendo
¿O has encontrado tú ánimo para orar delante de Dios a través de todo lo que has aprendido o a través de lo que aprendes lunes, miércoles y domingo en lo que se te enseña en la iglesia? Obviamente descontando lo que tú puedas estudiar de manera personal. ¿Has encontrado ese ánimo para orar? Cuando abres las escrituras y te maravillas con lo que hay ahí revelado de parte de Dios, sus planes, su naturaleza, todo lo que hemos ido estudiando, lo mismo de la oración, ¿encuentras ánimo para orar? ¿Nace en ti el deseo de agradecer a Dios por lo que Él ha dejado revelado, por estar en una comunión íntima con Dios, por lo que vamos aprendiendo, por lo que lo vamos conociendo a Él a través de su palabra? Una introducción para reflexionar. Y creo que hay mucho de esto que nosotros debemos de evaluarnos en nosotros mismos y poder decir, sí, he encontrado ánimo. O decir, la verdad es que no he encontrado mucho. El problema no está en la palabra de Dios, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y debemos orar a Dios para que nos ayude, que cuando abramos las escrituras podamos ver la maravilla de su ley. Como dice el salmista, abre mis ojos, oh Señor, para contemplar, para observar, para mirar las maravillas de tu ley. Y eso nos tiene que dar ánimo para orar. ¿Estás recibiendo ánimo para orar? ¿Estás encontrando ánimo para orar? Una pregunta que quiero dejar instalada y que tiene mucho que ver con el personaje también que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos estudiado ya 9 lecciones, si no saco mal la cuenta, de personajes del Antiguo Testamento, Jeremías, Daniel, Abraham, entre otros, Ana. Y hoy día nos vamos a volcar y vamos a entrar al Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento vamos a estudiar a 3 personajes. El primero de ellos es una mujer que nos tiene que enseñar mucho en su vida ejemplar con respecto a la oración, tal cual como lo ha hecho los personajes que ya hemos estudiado. Y esta mujer, esta hermana en la fe finalmente, encontró ánimo para orar a través de la revelación que recibió, de una manera especial, porque a quien vamos a estudiar es a María, la madre terrena de nuestro Salvador Jesús. Y hay muchas cosas interesantes que vamos a aprender. Pero como siempre, lo primero que vamos a hacer, algunos aspectos generales, ya sabemos quién es María de manera general, pero algunas cosas importantes que debemos de establecer o de poner ahí como base para poder después ver qué es lo que ella nos enseña a través de su vida de oración. Lo primero que vamos a responder, como ya lo hemos hecho con los personajes anteriores, es ¿quién era María? María era una joven judía, lo vemos ahí en Lucas 1:27, donde dice a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Esa palabra virgen también se traduce como doncella. Finalmente era una muchacha joven, obviamente en edad de casarse, según la cultura judía, pero era joven. Y era virgen en el sentido que efectivamente en el momento que se casó con José, ella no había mantenido relaciones sexuales, de ningún tipo, obviamente, según lo establecido por Dios. Por lo tanto, era una joven virgen, en ese sentido consagrada a Dios, había resguardado su integridad sexual, por decirlo de alguna manera. Y esta mujer joven, esta doncella, que también en algunas traducciones lo menciona así, o algunos autores la mencionan así, vino a ser madre de Jesús. Como bien lo sabemos, se casó con José, el padre de nuestro Señor Jesucristo no es José, sino que es engendrada de lo alto. José legalmente es el padre, y de ahí hay un tema muy interesante que no es el tema de hoy, pero que tiene que ver con la descendencia que viene en Jesús de parte de David, tanto
legalmente por su padre, que era descendiente de David, como también de María, que también venía de la línea de David. Pero no es el tema del día de hoy, no quiero desviarme en eso. Pero María era la madre de Jesús. Pero es necesario mencionar, aprovechando que estamos hablando de María, que María tuvo 5 hijos en total. Si nos vamos, dejamos aquí una marca en Lucas, que vamos a volver a este evangelio para ir revisando un poquitito de la vida de oración de María. Pero si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55, dice lo siguiente: ¿No es este el hijo del carpintero? Estamos hablando de Jesús, eso es lo que menciona. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por lo tanto, si nombra cuatro hermanos de Jesús más Jesús, son en total 5 hijos. Obviamente Jesús engendrado divinamente y 4 engendrados con su esposo José. Entonces María fue virgen en el momento que engendró a Jesús, pero después de engendrar a Jesús, ella tuvo 4 hijos más. Por lo tanto, obviamente dejó de ser virgen. Fue virgen solo en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario quizá hacer esta mención y hacer la siguiente aclaración. Nosotros sí creemos en María en el sentido de que bíblicamente está en el relato, es la madre de Jesús, creemos en ella, no negamos la existencia ni que Dios haya escogido a María para cumplir la labor de ser quien iba a permitir la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo humano. Pero eso es muy distinto a decir que creemos en María para adorarla, para orarle a ella, para que ella le ruegue a nuestro Dios, o a nuestro Señor Jesús, mejor dicho. Son dos cosas distintas. Nosotros creemos en María, insisto, no creemos en términos salvíficos en ella o en términos de intercesión, porque ella no puede interceder con nosotros porque ella falleció y no ha resucitado. El único que ha resucitado y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, como lo dice la primera carta de Timoteo. ¿Ya? Entonces es necesario hacer esa aclaración aprovechando que estamos hablando de María. Entonces, María, esta joven judía, madre de Jesús, madre en total de 5 hijos, tiene algunas características que son bien interesantes en términos de su personalidad, por decirlo así. ¿Cuáles eran estas principales características? Primero, era una mujer sumisa, era una mujer que manifestaba fe y piedad en Dios, y por eso dije al principio que es una hermana en la fe finalmente. Manifiesta una disponibilidad espiritual. No me quiero detener en los versículos por un tema de detenerme después en la vida de oración propiamente tal. Ustedes pues lo pueden revisar todos estos pasajes. Además de eso, tenía una confianza maternal. Lucas 10, ahí el pasaje donde ella se acerca a Jesús por el tema de transformar el agua en vino, si no mal recuerdo. Y también manifestaba un amor maternal. Ya al final vemos una clara manifestación del amor materno de María al estar ahí en la cruz y manifestando la preocupación y el dolor que tenía por que su hijo estaba siendo crucificado. Entonces María tiene estas grandes características y en ese sentido María también es un ejemplo para nosotros. Además de su vida de oración que vamos a ver a continuación, también en su vida eh, como creyente. Fue la madre de Jesús. Ella vio cosas de Jesús que nadie más ha visto, en el sentido de su crecimiento, de su desarrollo, su infancia. Entonces, hay muchas cosas interesantes en María y creemos en ella y la tomamos también como ejemplo para nosotros. Todos estos elementos que mencionamos de ella son ejemplo para nosotros. Pero antes de detenernos aquí, quiero que vayamos a la vida de oración de María. Porque María, siendo la madre de Jesús, quizás podría haberse sentido con ciertos privilegios en cuanto a que era la madre del Salvador, ella lo creía.
y vamos a ver que es así. Pero ella manifestó esta elección de parte de Dios para esta gran y hermosa labor de una manera humilde, de una manera sencilla, con una actitud adecuada, manifestando una vida de oración que, insisto, es digna de que nosotros consideremos para nosotros mismos. Entonces, lo primero, la primera característica de la vida de oración de María es que ella puso de manifiesto su espíritu humilde. Y esto es un tema que ya hace un par de lecciones ya en nuestros estudios, vemos cómo se va como repitiendo. Entonces, no podemos dejar de pasar eso, de que esta característica de la vida de oración de María, que se repite en otros, es importante que también nosotros tengamos en cuenta. ¿Están siendo nuestras oraciones humildes? Y es una pregunta que cada uno puede responder, y si Dios lo encuentra en humildad orando, la gloria es para el Señor. Si alguno no está orando tan en humildad, bueno, es un área a mejorar, por supuesto. Y Dios está hablando para que te esfuerces en mejorar en esa área. María era una mujer de espíritu humilde. Lucas 1:38 dice lo siguiente. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel había aparecido a María y le había dicho, ella en un principio cuando lo vio se turbó, pero le dijo ciertas palabras. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Porque la iba a tocar una labor especial, eso nosotros lo sabemos. Pero miren la respuesta que ella da. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tus palabras. Una disponibilidad completa de manera espiritual. Una disposición a recibir la orden, el mandato que Dios había establecido para su vida. Y lo manifiesta en oración. ¿Cómo se está manifestando en nosotros la aceptación de la voluntad de Dios cuando la comprendemos? Damos gracias a Dios en humildad. Cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, decimos, Señor, que se haga conforme tú has revelado. Aceptamos con esa humildad, oramos con esa humildad al Señor, decirle gracias, Señor, porque esta es tu voluntad. Decimos, pero Señor, no podría ser otra la opción. Empezamos ahí como, como decimos, no sé si un dicho muy chileno, pero como que empezamos a muñequear, como a tratar de doblar un poco la mano a Dios, o recibimos tal cual, hágase conforme fueron tus palabras. María manifestaba este espíritu humilde, y así también como nosotros debemos acercarnos a Dios, con un espíritu humilde, tal cual como lo hizo Ana, y tal cual como lo hacían todos los demás personajes que hemos estudiado. Pero no solamente manifestaba un espíritu humilde María, sino que también daba la respuesta correcta a la revelación. Y tenemos este mismo pasaje porque encontramos estas dos cosas. Una cosa, un tema o un lado de la moneda es este espíritu humilde, que no podemos separarlo de dar la respuesta correcta de sumisión, como mencionaba recién, en las características principales de María. Era una mujer que era sometida, y aquí lo vemos. Era una mujer creyente, era una mujer dispuesta en lo espiritual, que creía en Dios. Cuando vio al ángel, obviamente se vio turbada porque le llamó mucho la atención, así lo podemos comprender en la historia, pero rápidamente, en la medida que entró en la conversación con el ángel le clarificó las cosas y ella dijo que se haga como Dios ha dicho. Y esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar frente a la revelación de Dios. Por eso decía que estaba muy conectado con lo que estábamos en ese pasaje introductorio.
¿Cuál está siendo nuestra respuesta a la revelación de Dios, a lo que estamos comprendiendo? Hoy día a nosotros no se nos va a aparecer un ángel, porque Dios nos habla a través de su palabra, pero cuando estamos frente a su palabra, como esta noche, ¿qué respuesta estamos teniendo a la revelación? Y hay que ser muy agudo en esto, hermanos, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos justificándonos ciertas cosas. Es que tuve mucho trabajo, es que no me alcanza el tiempo del día, es que aquí, es que allá, y justificamos nuestra falta de oración o nuestras oraciones mezquinas, poniendo el ejemplo de la oración porque es el tema que estamos estudiando. En vez de decir, sí, en realidad me falta mucho por la oración, Señor, ayúdame para disponer el tiempo, ayúdame porque la verdad no logro tener el ánimo, encontrar el ánimo en tu palabra. Estoy siendo falto, estoy pecando porque no estoy orando frecuentemente como lo he aprendido a lo largo de todas las lecciones. Hay que tener un espíritu humilde para orar, pero también de esa manera no puede ir separado. Sería muy incongruente manifestar humildad, pero resistir la revelación de Dios. María dio la respuesta correcta, sumisión, obediencia, que son términos similares, sinónimos, que también hemos visto en la vida de oración, las características principales de los personajes que ya hemos estudiado. Han sido personajes que han sido obedientes a la voz de Dios. Tú, hermano, ¿estás siendo obediente a la palabra de Dios? Y nadie dice que no sea difícil ni que haya que batallar para poder ser obediente. El punto es, ¿te estás esforzando para ser obediente cuando cuesta? El Señor nos ayude para que eso pueda ser una realidad en nosotros y podamos ser humildes y obedientes a la revelación de Dios. Otra característica importante es que María adoraba con otras personas. Y esta adoraba no es que cantaba, sino que, como lo mencioné en algún momento, la oración también es parte de la adoración a Dios. Y si bien la mayoría o la mayor parte de las oraciones en las Escrituras las encontramos en oraciones individuales, personales, íntimas de un personaje bíblico con Dios, son estos pasajes que también nos ayudan a comprender que las oraciones congregacionales o las oraciones que hagamos con otro hermano o hermana también son posibles. Pero el grueso de la vida de oración tiene que ser la vida de oración íntima, personal con Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 42 y 43. Y exclamó a gran voz, esta es Elizabeth, diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces María dijo, mi alma agradece al Señor, y empezó a hablar en el versículo 46. Entonces se produjo un diálogo, estaba ahí Elizabeth y María. Dice, tú tienes al Señor, y alabaron, oraron juntas al Señor. Es eso como entendemos el, el, aquí el relato bíblico. Pero no solamente lo hizo aquí individualmente, o sea, no individualmente, como en pareja con Elizabeth, sino que cuando nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, vemos que María estaba involucrada en el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces María no solamente compartía la vida de oración
íntima personal de ella, sino que también lo hacía en pareja, por ejemplo, con Elizabeth, y también lo hacía, por decirlo así, congregacionalmente, ahí en Hechos, con los demás discípulos, con otras mujeres, con el resto de su familia. Entonces María era una mujer de oración, sin lugar a dudas. Lo vemos aquí plasmado en estos pasajes bíblicos. ¿Cómo está siendo nuestra vida de oración? Quizás tenemos la vida de oración congregacional el día domingo. Te das un espacio quizás para llamar a un hermano, para juntarte con un hermano, orar juntos. No es malo hacerlo. Quizás hay algunos temas prácticos que se podrían conversar en su momento para que eso sea desarrollado de una buena manera, que glorifique al Señor y que también pueda traer gozo y alegría a aquellos que están realizando esa oración. Entonces María mostraba que ella adoraba a Dios en oración con otras personas. Pero también es interesante que la vida de oración de María no se llevaba a cabo solamente porque ella lo pensó y conforme a lo que María pensaba, sino que el corazón estaba saturado de la palabra de Dios. Y aquí en Lucas 1, del versículo 46 al 55, que quiero que atendamos a estas palabras que hace María para poder tener atención y poder verificar de cierta manera cómo es que estaba saturado de la palabra de Dios el corazón de María. Lucas, capítulo 1, 46 en adelante, dice así. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Noten las palabras, los términos que está ocupando. 48. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y su santo, perdón, es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Aquí María está citando un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo. 51. Ha hecho proezas con su brazo, nuevamente citando pasajes del Antiguo Testamento. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Mira el 54. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Miren este pasaje, esta oración, este reconocimiento que hace hacia Dios María, saturado de la palabra de Dios, citando los salmos, citando la historia de Israel, reconociendo a Abraham, reconociendo a Dios como su Salvador, una oración colmada de la palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta es inevitable, hermanos. ¿Cómo estamos orando nosotros? No es que tengamos que orar como María, pero hemos ido mejorando. ¿Estamos utilizando las mismas palabras de Dios para orar? El Señor nos ayude para, a través de que, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, también vamos poniendo esas palabras que vamos aprendiendo en nuestros labios para presentarlas delante de Dios. Señor, te pido que tú hagas esto, porque tus misericordias son grandes de generación en generación. Y vamos citando salmos, vamos citando palabras. Señor, llego ante ti a presentarte mis aflicciones a través de esta oración para que tu paz que pasa que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón. Citando Filipenses 4. Y podemos ir orando de esa forma, hermano. Debemos esforzarnos para
para orar a través de la palabra de Dios. Y una característica más de la vida de oración de María es que María tenía fe en Dios, sin lugar a duda que sí. Mire lo que dice en el mismo capítulo 1 de Lucas, el versículo 45 dijo, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí es Elizabeth la que está hablando, pero Elizabeth que está mirando, evaluando la situación de María, reconoce en María que ella creyó que tendría cumplimiento lo que le había dicho el Señor. Y después viene la oración que hemos leído. Por lo tanto, María, bien digo, tenía fe en Dios, creía las palabras de Dios. No solamente creía que Dios existía, sino que creía lo que Dios le había mandado decir a través del ángel. Creo que en esta noche, si te preguntara si crees que Dios existe, todos aquí me dirían que sí. Pero una cosa muy distinta es creer en Dios, como dicen por ahí, que creerle a Dios en su palabra, en lo que Él ha dejado establecido, en su revelación en la Biblia para nosotros. Porque todo lo que está escrito acá es para nosotros. María le creía a Dios. Tu hermano le cree a Dios. Para presentarte en oración, María, después de este reconocimiento que le hace Elizabeth, manifiesta todo esto que hemos leído del 46 en adelante. Y que manifiesta sin lugar a dudas que le creía y que tenía en alta estima la palabra de Dios. Y que era una mujer conocedora de las escrituras. Eso es para todos, todos, hombres y mujeres, debemos conocer las escrituras y orar de esa manera. Un gran ejemplo que nos deja María, que muchas veces pasa un poco desapercibida, así como, sí, ella es la pobre María en el sentido de que fue elegida, fue despreciada, José en algún momento pensó en dejarla, finalmente no la dejó porque el ángel le dijo que no lo hiciera, después no se nombra a su esposo, sufrió por la crucifixión de su hijo, no fue, si lo vemos desde ese punto de vista, no fue una vida muy fácil la que tuvo que llevar, pero tuvo una gran bendición y ella le creía a Dios, sin lugar a dudas, y a su palabra, por supuesto. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de oración a través del ejemplo de María? Lo primero es que la oración, queridos hermanos, nos prepara el camino para aceptar la voluntad de Dios. La vida de oración de María no empezó cuando le apareció el ángel. Su vida de oración previa fue la que cuando hizo y preparó su corazón, su vida, para cuando llegó el ángel le habló, le explicó, ella dijo que se haga la voluntad tal o las palabras de Dios tal como tú has dicho. Es cuando estamos en intimidad con Dios que preparamos nuestro corazón para que cuando Dios nos revela, o no es que nos revele, sino que cuando logramos comprender la voluntad de Dios para nosotros, vamos a decir, Señor, que se haga como tú quieras. Tal como lo hizo el Señor Jesucristo, que es un personaje que vamos a estudiar, pero llegó ahí a pocas horas de llegar a la cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Oró al Padre, orando para aceptar, orando para interceder en su humanidad, pero también dispuesto a obedecer, a someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque llevaba una vida de oración. Y eso, sin lugar a duda, que el mayor ejemplo es de nuestro Señor Jesús. Segundo, al preparar nuestra vida, nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios, también cultiva un corazón obediente. Va tomado de la mano estos dos elementos. Porque no solamente aceptar, sino que también esforzarnos en la obediencia a vivir esa voluntad de Dios que nos está haciendo entender a través de su palabra. Un corazón que no ora,
difícilmente va a ser un corazón que obedece la palabra de Dios, porque no está en intimidad con Dios. O finalmente, si obedece, está viviendo una vida religiosa más que la vida de Jesús propiamente tal. Tercero, la oración es una oportunidad de alabar y adorar. Lo vimos ahí en el ejemplo de María, que alababa con Elizabeth, con los demás, a través de la oración, en adoración. Las mismas palabras que profiere ahí junto con Elizabeth. Yo soy, mira Dios, tú eres poderoso, tú salvaste a Israel, tú eres grande, a mí se me va a recordar, pero tú eres el poderoso, tú eres el grande, tú eres el que muestra misericordia. Eso es adoración, eso es alabar al Señor por lo que ha hecho, por lo que es lo que es alabar y adorar. Y la oración también nos permite hacerlo. Entonces, hermano, si tú tienes la concepción que solamente alabar y adorar lo puedes hacer a través de la música, es necesario que vayamos cambiando ese entendimiento y ampliándolo, porque toda nuestra vida sirve y es una oportunidad para alabar y adorar a Dios. Lo que pensamos, lo que comemos, cuánto caminamos, no caminamos. Y obviamente dentro de todo eso está lo que es la parte musical. Cuarto, es un ejercicio reflexivo. Y de cierta manera vemos también ese elemento aquí en la vida de oración de María. Ni se me va a recordar. Pero ella finalmente también reflexiona lo que Dios ha hecho, cómo la ha bendecido, lo manifiesta al Señor. Cuando oramos también reflexionamos en lo que vamos aprendiendo, lo que nos toca vivir, lo que nos toca enfrentar en nuestra vida cotidiana. Entonces es necesario también que apliquemos. Si nos cuesta reflexionar digamos, en nuestra vida, la oración es un buen ejercicio de reflexión. Le oramos al Señor y le decimos, Señor, mira, pasa esto, pasa aquí, no sé si será esto, no sé si será esto otro acá, y nos permite reflexionar. Cuanto más si lo hacemos a través de su palabra, mucho más beneficioso. Y por último, la oración genera fortaleza espiritual. Si María no hubiese podido, o no hubiese llevado, mejor dicho, una vida de oración, si bien ya estaba eh, derrumbada al ver a su hijo en la cruz, también era verdad que hubiese sido terrible y no hubiese soportado eso. Quizá hubiese terminado apartada, pero ahí lo veíamos en Hecho 1, perseverando en la oración, porque tenía la fortaleza espiritual para seguir adelante, porque era una mujer de oración. Te faltan fuerzas, te falta energía. Físicamente nos podemos desgastar, las labores del día son muchas, hay días más pesados que otros, se va conjuntando el cansancio de la semana, pero espiritualmente, ¿tienes fortaleza? Si espiritualmente te falta, es porque no estás orando, porque la oración genera fortaleza, porque estás accediendo a la fuente de esa fortaleza que es el trono de Dios. Entonces, para concluir, hermanos, quiero que meditemos en esta siguiente frase de Wayne Mack, que dice, la persona orgullosa es una persona de poca oración. La persona orgullosa es una persona de poca oración. Y como nuestro orgullo es fuerte, decimos, no, 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 yo no soy orgulloso. Oro poco, pero no soy orgulloso. Y batallamos. Pero la verdad es que es cierto esto, hermanos. Una persona orgullosa es una persona que efectivamente siente que lo puede hacer todo sola y por eso no ora. La oración demuestra un corazón humilde, un reconocimiento que somos dependientes de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. El orgullo nos aleja de Dios.
Pero el corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha, no lo aleja. Pero al orgulloso, al altivo, lo mira desde lejos. Y de cierta manera todos tenemos mayor o menor grado de orgullo en distintas áreas de nuestra vida. Y tenemos que doblar la cerviz, como decimos en buen chileno, agachar el moño y ser humildes, sobre todo para buscar el rostro del Señor en oración. Y que Dios nos ayude para despojarnos del orgullo, agarrar un carácter y formar y forjar, fortalecer el carácter humilde y de esa manera poder glorificar al Señor a través de la oración. Siguiendo el ejemplo de María, la madre de nuestro Salvador, pero también nuestra hermana en la fe. Bien, hermanos, le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para concluir la sesión de esta noche. Padre bendito, vamos ante tu presencia agradecidos. Agradecidos porque una vez más hemos podido aprender a la luz del ejemplo que nos deja en este caso María, nuestra hermana María, la madre de nuestro Salvador Jesús. Te agradecemos, Dios amado, por ella, no solamente por la elección que tú hiciste en su vida para cumplir con esta importante labor, sino que te glorificamos también porque a través de su vida nosotros vemos y aprendemos cómo es que debe ser nuestra vida de oración. En otros aspectos que quizás no habíamos tocado con los otros personajes que no habíamos, que hemos ya estudiado. Gracias porque nos enseñas a través de ellos. Te glorificamos a ti, Dios amado, porque tu palabra es tan extensa, tan maravillosa, que a través de estos ejemplos nos enseña de una manera tan práctica cómo es que tiene que ser la vida de oración. Te agradezco, Padre Santo. Ayúdanos para poder poner esto en práctica, siempre buscarte con humildad, siempre poder orar con tu palabra, porque ella es la lámpara de nuestro camino, la que ilumina nuestro andar, nuestros pies. Ayúdanos para no desviarnos, para no caer, sino que siempre dirigirnos con tu verdad. Ayúdanos, Padre Santo, para que día tras día podamos ver en tu palabra tu maravilla y eso también nos haga acercarnos a ti en oración. Te damos gracias, Padre Santo. Como dice Santiago y como lo hemos citado muchas veces en estas oraciones finales, danos mucha sabiduría, no solamente para enfrentar la vida con las situaciones difíciles, sino que para poder, Dios amado, a través de esta enseñanza, de estos aprendizajes, poder poner en práctica todo lo que tu palabra nos enseña. Y así poder glorificar tu nombre en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Santo, todo para tu gloria, a través de tu Hijo Jesús. Amén.